¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Biblioteca de Alejandría, este espacio en donde traemos a las mentes más brillantes que conocemos para explicarnos un cachito de esta realidad que llamamos mundo. El día de hoy tenemos una gran invitada, una gran amiga y una gran persona también. Contamos en el estudio con Sandra Circe. Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Pues muy agradecida, muy honrada de que me hayas invitado en este gran espacio. Y pues bueno, encantada también con el tema que vamos a abordar. Yo creo que es un tema relevante como muchos otros que tú abordas y bueno, yo estoy agradecida completamente. No, de que Sandra, gracias a ti por aceptar la invitación. Si gustas presentarte con la audiencia para que conozcan un poco de ti, Sí, de claro tu que sí. preparación. Bueno, mi nombre es Sandra Martínez, yo soy psicóloga clínica, actualmente ya maestra, bueno, ya no maestra, antes ya maestra en psicología forense y criminológica, con algunos diplomados en intervención en crisis, psicología infantil, psicología clínica, psicología educativa y bueno, forense. Claro. Y digo, justo ya partiendo un poco de tu experiencia, sí me gustaría empezar preguntándote, ¿por qué psicología infantil? O sea, ¿qué te lleva a querer desarrollarte en esa rama de la psicología? Al principio era complicado, bueno, yo salí como psicóloga sin ninguna especialidad de la carrera, entonces yo empiezo a tomar como especialidades, primero empecé en clínica, mi top era el forense, ¿no? Pero después, haciendo prácticas, mis primeros casos pues fueron muy complicados. Mi primer caso en práctica con mi tutora fue de un abuso sexual con una pequeña de 4 años. Entonces dije, esto no es para mí, porque en ese entonces pues yo no tenía esta expertise, yo no tenía esta práctica, yo no tenía pues nada de esto, ¿no? Entonces pues me asusté. Y sí, al principio como profesional no sales preparado al 100% de la universidad. O sea, puedes tener mucha teoría y todo, pero no sales al 100%. Entonces dije, no, no, no quiero esto, es muy difícil. Yo siempre he creído que los niños no tienen a veces la manera de interpretar las cosas. Ellos la interpretan como su mundo, su mente les deja y la realidad es otra, ¿no? O cómo les está afectando la situación de los padres, de su entorno, de la escuela y ellos no tienen cómo canalizar eso. Entonces dije, no, esto no es para mí. Siguiente caso, un niño con abuso sexual, maltrato infantil, violencia en todos los ámbitos y dije, creo que esto, bueno, yo lo tomé como, creo que esto te está diciendo la vida, que tal vez lo haces bien y los niños me tenían confianza, entonces dije, tienes que prepararte para poder dar una atención adecuada. Entonces, pues me meto a diplomados y todo de psicología infantil y digo, bueno, ya ahora sí, puedo atender segura, ya con más herramientas y pues ya, comienzo pues, con esta lucha por el no maltrato a los niños, por poner un poquito, escucharlos, poner un pequeño granito de arena y poderles quitar a lo mejor un ratito un mal sabor de boca. Créeme que escuchando a las personas y más a los niños o a veces simplemente dejándolos ser un momento, entendiendo su mundo, ellos reaccionan de una manera tan maravillosa que pues sí duele, ¿no? Actualmente pues ya no es como, no es como que haya perdido la sensibilidad, pero ya te enfocas más como en esta parte clínica, laboral y demás, pero pues sí me mueven mucho los niños. Claro. No, y sobre todo esto que mencionas de la diferencia entre el mundo de la teoría y el mundo de la práctica, es decir, ya cuando estás directamente platicando con los pacientes, y en este Sí. caso, pues estos pacientes tan sensibles, ¿no? Que son los niños. Y sobre de este punto, sí quisiera como preguntarte a partir de esta experiencia que has tenido, digo, ya mencionaste un par de casos, pero no sé si tú tengas a lo mejor algún caso en específico que haya sido como un parteaguas en tu desarrollo profesional en esta área de psicología infantil que te haya hecho como cambiar tu perspectiva sobre algún tema, sobre todo sobre los temas que a lo mejor desde la educación, desde la formación, tenías como ciertas ideas y que cuando llegaste al campo y tuviste este caso y platicaste con este niño o esta niña, dijiste, esto es completamente diferente a lo que yo creía. Yo creo que todos los casos que he tenido me han enseñado algo. Yo siempre digo que cada paciente que me regala un poquito de la fibra más delicada de su vida para apoyar, trabajar y en conjunto, porque somos un equipo. O sea, yo creo que todos los casos de todos los niños que han pasado por mis manos y en mi vida, yo creo que he aprendido muchísimo de ellos. El cómo ven el mundo, el que es muy importante. O sea, sí hay rasgos, hay parámetros, pero cada cabecita es un mundo y cada niño tiene una experiencia. Es más, entre hermanos me ha tocado que son completamente diferentes, a pesar de que tienen, pues digamos, la misma educación,
pues no tienen las mismas experiencias, no tienen la misma personalidad ni temperamento, entonces cada uno son completamente diferentes. Y a veces ese es un conflicto, que los maestros, los papás quieren meterlos como a un rango, una regla, una etiqueta, o sea, siempre es como categorizar. Y la realidad es que no, todos somos diferentes. Los niños dicen de tal edad a tal edad, pues tal cosa, ¿no? Y a veces se tardan más, lo hacen muy rápido. Bueno, hay parámetros que cumplir, por supuesto, pero a veces los quieren presionar. Me ha tocado mucho de que, es que ya quiero que hable, pues sí, pero es a su ritmo, ya quiero quitarle el pañal, espera, no tienes que quitárselo, tiene que dejarlo, o cosas así. Y pues me ha ayudado mucho, aunque déjame, te digo también algo, los papás no somos ideales. Y lo vi también, yo creo que alguien que también me enseñó mucho es mi hija, tengo una hija de 4 años. Ella me enseñó que todas las teorías, todos los diplomados, creo que viste alguna publicación que subí de que sí, mucho diplomado, mucha maestría, pero al final de cuentas, pues es diferente. No vienen con manual. Entonces, pues todos los niños, pero en especial, yo creo que este caso que te comento, pues estos 2 chiquitos que fueron mis primeros casos y de abuso sexual, fue un abuso de verdad muy, muy violento, muy feo, muy radical. En uno, el mismo abusador llevaba a la pequeña a terapia. Y también ahí me di cuenta, pues, que muchas veces no son justas las cosas, pero tú debes de hacer lo mejor posible tu trabajo para que a lo mejor eso que tú hagas impulse a que las cosas sean justas, ¿no? En el otro caso, pues era una cosa de que el niño, pues lo rescataron prácticamente de su mamá, porque pues ya estaba a punto de morir, porque nada más le daban de comer galletas María y agua. El niño tenía 5 años más o menos y muchas cosas muy grotescas. Esos son de los casos que me han marcado. Y otros casos que me han marcado, digamos, de otra manera, son, por ejemplo, el de una pequeña que, digamos, pasó desde más o menos la mitad de la adolescencia ya a la juventud, estuvo en terapia constante conmigo y fue un cambio radical. Llegó una pequeña con una problemática muy fuerte en casa, llega y pues así cabizbaja, muy introvertida, no expresaba emociones, nada, no creía en los psicólogos, a mí me odiaba, así me lo dijo en un principio, es que yo te odio porque a mí me trajeron a la fuerza. Entonces, cambiar ese chip de que, a ver, no es esto obligatorio, no lo tomes como un castigo, tómalo como una herramienta, tómalo como que somos un equipo, ya cambiar ese chip. Y después, como la otra cara de la moneda, después a cada situación me buscaba, no, necesito sesión porque pues ya me gustó esto, ¿no? Ella siempre me decía, parece que estoy en un podcast. Mm. ¿Por qué? Porque hablo de mí, me escuchas y eso me gusta mucho. Y yo, claro, para eso estamos. Por eso te digo que yo creo que esa parte también de que a veces los psicólogos queremos ser muy técnicos con los niños, muy sofisticados, está bien, pero también debemos de tocar esta parte humana y saber que no son diagnósticos o no son solamente expedientes, son personas, son seres humanos que confían en nosotros. Pues esos son los casos que más me han marcado, que después de no querer tomar terapia, ya después quería terapia todo el tiempo, ¿no? La di de alta y ya de que una vez al mes al menos tomaba una sesión y ya después se acostumbró a que no solamente iba cuando tenía problemas, sino también cuando tenía cosas muy buenas en desarrollo y demás. Y dijo, yo sé que no entendí, que no voy a estar bien todo el tiempo, que al final de cuentas eso es como una montaña rusa, pero si le doy mantenimiento a este sentimiento o si le doy mantenimiento a esta forma de actuar, de pensar y demás, pues me va a ser más fácil transitar de los obstáculos o me va a ser más fácil como ciertas cosas. No las voy a poder evitar, pero al menos van a ser menos difíciles. Claro. No, y tocando 3 esferas que acabas de abrir, o sea, que son como bien interesantes cómo se conjuntan. O sea, por un lado está el entender que la terapia no necesariamente es cuando estás mal, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la intromisión de los papás en el desarrollo de la psique infantil. Y el tercero, que tiene que ver precisamente con cómo se da acompañamiento a los niños, ¿no? Y creo que esa Sí. es como la primer gran pregunta que yo creo que se hacen muchos papás que nos están escuchando, de decir, bueno, ¿en qué momento debo de considerar que es pertinente llevar a mi hijo a terapia? Seguramente es una pregunta que tú escuchas muy seguido, pero sí me gustaría hacértela, ¿no? O sea, ¿en qué momento un papá que a lo mejor está viendo ciertas señales de comportamiento en su hijo, puede empezar a tomar la decisión seria de decir: "Okey, tal vez necesito llevarlo con un profesional"? Ok. Como dije hace un momento, no es como
que lo lleven porque, ay, la vecina está haciendo esto y mi hijo, ¿no? Entonces algo está, no, no por una comparativa, sino porque realmente vuelvo a ser redundante con esto de las herramientas, pero es que la terapia psicológica deben de visualizarla como una herramienta, porque también hay algo que quiero aclarar y que de repente vienen al consultorio y cuando cambio esa idea a veces no regresan muy convencidos. Quieren que nosotros como psicólogos tomemos el rol de regañar y educar a los hijos y demás, y luego llaman y dicen, es que miren, no me quiere hacer caso, entonces, ¿verdad que lo vas a castigar? Y yo, no, ese no es mi papel. Mi papel es brindar opciones y ustedes son los que deciden. Mi papel tampoco es aconsejar, yo te aconsejo, no, yo no doy consejos, yo te brindo estas opciones, estas herramientas, pero en realidad los que toman las decisiones siempre van a ser papá, mamá y sobre todo el pequeño en cuestión. Entonces, ¿cómo llevarlo? ¿Cuándo llevarlos? Pues cuando ya nos sentimos sin opciones, cuando ya pues estamos perdiendo también la cabeza, porque como papás, yo te lo digo también, ¿no? Como mamá de repente pierdo la cabeza y pues es cuando decimos, necesito ayuda profesional, necesito ayuda también, yo necesito ayuda en su momento, porque pues no lo sabe uno todo. Y como dije, pueden tener 20 hijos, pero cada hijo va a ser diferente. Entonces, cuando los papis se sientan sin esas herramientas, se sientan pues en desesperación, es válido pedir ayuda. Es válido que digamos, vamos con un profesional. Y es preferible que nos acerquemos a un profesional, llámese médico, llámese, bueno, en este caso pediatra, no sé, dermatólogo, psicólogo, psiquiatra, a que nos acerquemos a la vecina que nos den el consejo, ¿no? Que, no, pues mira, a mí me funcionó eso hace 20 años. Tal vez anteriormente se daba porque tal vez no había la apertura de asistir con un especialista, pero créanme que a veces sale más caro hacer eso, ¿no? Hacerle caso como a la vecina. No digo que esté errada del todo, pero siempre acercarse con un profesional, pues va a disipar más las dudas, nos va a abrir más el panorama y sobre todo, pues vamos a tener la plena confianza de que pues estamos haciendo, pues a lo mejor no lo perfecto, pero sí lo correcto. Claro, no, y sobre todo también esto que mencionas creo que está súper interesante en el sentido de que todavía hay muchos tabús, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la salud mental, y Sí, creo que en especial con el tema de salud mental infantil, ¿no? Porque a sí, claro. veces desde la perspectiva adulta decimos como de, pues es que ¿qué puede estresar a un niño? ¿No? O sea, ¿de qué puede estar estresado él? ¿O qué le puede causar ansiedad? ¿O qué problema puede tener? Porque asumimos que los niños no tienen estas circunstancias, ¿no? Y entonces asumimos que los psicólogos son solo para adultos, ¿no? Claro. Y entonces ahí me gustaría preguntarte un poco, pues, ¿cómo podemos empezar a desmontar estas falsas creencias? O sea, me queda claro que hablar del tema de salud mental infantil es súper importante, Sí, entender que el tema de los psicólogos infantiles no es exclusivamente para cuestiones, vamos a llamarlo así, de emergencia o extremadamente graves, pero sí me gustaría preguntarte cómo podemos empezar a promover o qué tipo de ideas podemos empezar a promover para concientizar a los papás de decir, la salud mental infantil es un gran problema que tenemos que atender ahora y hay varias cosas que lo están afectando ahorita y tú como papá tienes que empezar a ponerle atención a estas cosas en concreto para poder hacer algo. yo creo, Alex, que también esto que comentas es muy importante. A veces los papás ni siquiera quieren tomar terapia o se ven obligados por la escuela, por alguna situación en específico o que ya ven una conducta demasiado nociva o alguna conducta que le llaman extraña, ¿no? No es una conducta extraña, simplemente no encaja en lo común. Yo lo llamo así. Entonces, yo creo que, ¿cómo podemos empezar? Por uno mismo. Si los papás comienzan con estos comentarios de, ay, no, el psicólogo es para locos. O el psiquiatra, vas a ir al psiquiatra, no, ya estás perdido. Entonces, si empezamos a normalizar en uno mismo como papá, me voy a cuidar, que sería el ideal, ¿no? Ujú. Empezar como de a normalizar me siento mal, acudo al terapeuta. Y eso también es muy importante, con el terapeuta que más confianza le tengan porque puede ser el mejor de México, pero si no hay este clic, si no hay este rol terapéutico, como que no va a funcionar. Se deben de sentir cómodos, se deben de sentir bien con su terapeuta para que exista esta confianza. Entonces, pues hablarlo, hablar con los hijos directamente, o sea, no mentirles de que, ay, como tiene, yo en ocasiones utilizo bata, no en el consultorio, anteriormente, pues en la clínica o así donde solía trabajar, pues sí utilizamos bata y todo, y les mienten y les dicen, te va a inyectar, o sea, esos tabús, quitarlos, porque en lugar de ayudar a corregir, implantamos miedo.
Por ejemplo, no vamos muy lejos, cuando los papitos les dicen a los niños, te va a llevar el policía. Entonces desde ahí estamos metiendo una ideología de temor en lugar de meter este chip del policía está para protegerte, para pedir ayuda, para que te auxilie. Entonces, pues desde ahí, dejar de hacer estos comentarios de que los psicólogos son para locos, los psicólogos no sirven para nada, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas primordiales, diría yo, lo que se platica en casa. Segundo, pues sí, los niños también, porque actualmente está como de moda en las escuelas de ve al psicólogo y entre niños ve al psicólogo y me alegra bastante que actualmente pues ya no lo vean tanto los niños como un tabú, pero pues también papito, si su pequeño les pide como esta ayuda, pues no negarse y nuevamente hacer estos comentarios de ¿para qué? Ni te sirve, nada más voy a gastar de embalde, no, no, al final créanme que es una inversión maravillosa para, no vamos a, como psicólogos no vamos a cambiar tu vida así con una varita mágica, pero sí, claro, pues vamos a brindar este apoyo en conjunto, vamos a hacer equipo y vamos a ver las mejores opciones. Yo siempre digo, dos cabezas piensan mejor que una, entonces pues hacer este constructo de la solución, siempre pensando en la solución y pues erradicar un poquito la conducta nociva o evitar el problema o resolverlo dependiendo pues la situación. Claro, no, y digo, partiendo un poco de esto que acabas de mencionar también, pues esta mancuerna, ¿no? Que hacen papás y psicólogo, ¿no? Porque Sí, creo que es como algo que ha sido recurrente con un par de psicólogos que han estado invitados, el tema del apoyo familiar en los procesos terapéuticos, ¿no? Y ahí sí, un claro. poco, no es para exhibir a ningún papá, sí me gustaría preguntarte, o sea, tú desde el punto de vista de psicología infantil, me imagino que hay retos específicos para lograr esta colaboración con los papás. ¿Cuáles son los que tú has identificado luego en este sentido? Pues justamente a veces no aceptan que ellos tienen, pues yo no lo llamo culpa, sino responsabilidad. A veces tienen casi toda la responsabilidad respecto a la conducta de su hijo y ellos culpan, ¿no? Pues así como me salió mal de fábrica, y Ujú, no, claro que no. Fue por un descuido o fue por alguna situación adversa que vio, que escuchó, que sintió y a veces minimizamos el sentimiento de los niños. Es como de ellos me ha pasado, lo he observado con mis pacientes y con mi hija, ¿no? Que a veces, no sé, el hecho de tener una plastilina y ellos, para ellos la plastilina, y entonces dices, ay, la plastilina pues, me estorba, ¿o no? O me ensució la ropa, la tiro. Y es como de, no, mi plastilina, ¿por qué lloras? Era una plastilina, pero no sabes el significado que tenía esa plastilina. Entonces, pues el hecho de interpretar, de minimizar como estos sentimientos en los niños, pues me ha costado mucho trabajo con los papás, hacerles entender también que pues ellos también deben de buscar una asesoría psicológica o a veces, sí, yo sí les digo desde un principio, la regla es como decía el niño y ustedes en alguna sesión juntos, o sea, en conjunto, también no esta parte abusiva de, sí, la mamá y el papá, y no, yo no lo veo de esa manera porque de verdad me apasiona mi trabajo. Hay quien sí se pasa, ¿no? Como en todos los trabajos. Pero aquí yo les digo, aquí lo importante es que esté bien el pequeño. Entonces, pues en conjunto, luego sin que se den cuenta también, ay, ya estoy revelando estos ujú. secretos, sin que se den cuenta, pues les digo, ay, es que quiero hablar con ustedes de su pequeño. Ya, sí, pasan rapidísimo, ¿no? Y ya cuando les empiezo a tocar temas o les empiezo a preguntar la relación familiar, cómo tratan al pequeño, ya como que se empiezan a incomodar, que siempre me ha tocado, como no es en plan juicio, no, o sea, no hay juicio bueno, en mi forma de trabajar con ellos, al contrario, sino basarnos en la solución, pues se sienten un poco más en confianza y si ya al final como que se abren más y ya después hasta ellos mismos dicen, ay, sí me gustó, como que yo quisiera tomar algún día una sesión, claro, cuando gustes, ¿no? A tu ritmo y a tu tiempo, pero esa también, esa situación también, o que de repente dicen, es que no está funcionando la terapia. ¿Cómo va a estar funcionando si sigues cometiendo pues las mismas conductas que le son lesivas al niño? Si sigue viendo cómo se pelean mamá y papá, dicen, es que no aprende en la escuela. Pues es que no, y todavía le dicen burro, le dicen cosas. Hay algo que Claro. se llama efecto Pigmalión, no sé si lo has escuchado. En explica que le depositas cualidades o le depositas calificativos a un niño, en este caso, y él se los empieza a creer. Ujú. Por ejemplo, si los papás le dicen burro, entonces él comienza a creer que es un burro. Y me han llegado a terapia. Les digo, a ver, mi amor, mira, vamos a hacer un dibujo. No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque soy burro. Es como ¿y quién te dijo eso? ¿Qué es un burro? Mira, un burro es un animalito muy bonito.
A ver, mira, tú tienes colita de burro, orejitas de burro. No, entonces no eres un burro, eres un niño maravilloso, ¿no? Y ya como que empieza uno a cambiar el chip, Ujú. pero igual, de repente los papitos no saben la importancia o el impacto que genera que la gente los escuche. En la escuela le dicen a la maestra, es que sí, mi hijo es un burro, exíjale, maestra. Y de repente la maestra le dice, es que hasta tus papás dicen que eres un burro. Entonces amiguitos, los mismos alumnos, "Ay, no, es que es el burro del salón". Claro. Y entonces es como un efecto dominó y entonces ya lo etiquetamos a ese niño y pues sí, le cortamos las alas. ¿Por qué? Porque ya después no tiene confianza en sí mismo. Le damos en la autoestima, en el autoconcepto, en todo esto. Entonces, pues es muy complicado cuando llega a suceder estas cuestiones y digo, a veces es lo que también me conflictúa con ellos, ¿no? Digo, ¿cómo quieren que saque 10 y si ve en las mañanas que no, que papá y mamá se están peleando, que ven cómo se golpean, cómo se gritan, que lo llevan sin desayunar, porque pues yo contemplo mucho algo que se llama el modelo biopsicosocial. Lo biológico es sumamente importante. Si el niño tiene apetito, ¿cómo va a aprender las tablas de multiplicar? Y le exigimos, pero él está pensando en que ya se le antojó la torta y que ya va a ser el receso. A veces ni siquiera tienen dinero, ¿no? Para desayunar, pero les queremos exigir y, pues repito, no todos los niños son iguales, habrá quien sí, habrá quien no. Y esos factores pues también implican de lo biológico, si están enfermos de algo, hasta de gripa, modifica su conducta. Lo psicológico, evidentemente, pues autoestima, autoconocimiento, todo esto, las emociones, y pues lo social, la interacción con papás, con quién vive, quién es su alrededor. Fíjate que apenas había un caso en el que unos pequeñitos se hicieron un tocamiento, pero la gente lo ve así como, "Ah, pero hay que ver el trasfondo, hay que ver por qué está sucediendo". Y pues resultó que había una repetición de conducta en dos pequeñitos de esa misma índole, pues resulta que los cuida una vecina. Entonces dicen, pero es que nunca ha pasado nada en casa, es que no solamente es en casa, te tienes que fijar con quién los dejas, te tienes que fijar qué están viendo. O sea, es más, me han llegado papás que, bueno, muy conscientes, ¿no? A todos nos puede pasar que de repente pues tengamos una interacción íntima y esté el pequeño viendo o se despertó y demás. Entonces, bueno, aquí lo importante o lo que yo sugiero es darles la explicación adecuada, dosificando la información a su edad, ¿no? Ni más ni menos. Claro. Y ver también qué es lo que vio, qué es lo que se imaginó, siempre sin indagar. Me han llegado papás, es que me vio, relájate, vamos a ver cómo lo interpretó, porque es lo más importante, la interpretación que le da el niño a la situación. Así es, Alex. Claro. No, y sobre todo de esto que mencionas, o sea, esta parte también del entorno social que creo yo se le deja mucho de lado en varias ocasiones, porque creo que también eso empieza a generar fricciones en el proceso, ¿no? Porque lo Ujú. mencionabas tú también hace rato, eh, muchos papás también tienen como esta disyuntiva de acercarse a un profesional de confianza, pero luego también es complicado generar esa confianza, Sí. ¿no? Porque luego, como tú lo acabas de mencionar, pues tampoco quieren escuchar a veces sus verdades los papás, y eso puede generar como esta rispidez al momento de generar esta confianza, ¿no? Digo, yo he escuchado de casos en donde hay gente que cambia de psicólogo hasta que llega uno que básicamente le dice lo que quiere escuchar, ¿no? Y eso tampoco es algo, pues, sano, ¿no? Porque entonces no estás atendiendo realmente un proceso, sino más bien estás buscando como una validación de lo que tú ya crees, ¿no? Y eso pues genera otros problemas a futuro. Pero en ese sentido, ¿no? Y también atendiendo un poco la cuestión de lo social, pues viene como el otro gran espacio en donde los niños conviven, ¿no? Que es el tema escolar también. Sí. Y en ese sentido, sí me gustaría empezar preguntándote, digo, no sé si viste, bueno, lo platicábamos antes de entrar al aire, el tema de la serie esta de Adolescence. No la he visto. Justo esta cuestión, salió esta serie que refleja, un caso muy particular, ¿no? Es un niño que está acusado de un feminicidio, ¿no? Tiene 13 años, la víctima tiene 14 años, y entonces justo empiezan como a ahondar en todo el entorno del niño, y empiezan desde el punto de vista familiar. Pues el niño viene de una familia en donde el papá, pues, tiene ciertas maneras de comportarse, es relativamente violento, no le prestan o mucha atención, pero la escuela, y es un capítulo que a mí me generó como mucho shock, porque muestran una secundaria y es un entorno altamente violento, ¿no? Niños que se agreden entre ellos, que se ponen apodos, que se hacen bullying, que se molestan. Este propio niño, que es como el centro de la historia, es víctima de bullying y de todas estas cosas. Y entonces,
justo hay un momento de confrontación con los padres en donde les dicen: "Oye, pues, que tú nunca te diste cuenta que tu hijo tenía este comportamiento, se veía de esta manera o generaba estas cosas", y los papás decían: "No, pues, es que desde mi óptica el niño era súper bien, pero Claro. en la escuela es donde también salía todo esto", ¿no? Y entonces, pues, se genera como esta fricción entre estos 2 mundos. Y ahí lo que me gustaría preguntarte es, ¿tú cómo ves el tema de la atención de la salud mental infantil, particularmente a nivel educación básico, no lo que es primaria, secundaria? Ya hay gente que mete prepa, pero vamos a dejarlo en primaria y secundaria. O sea, ¿tú crees que desde el punto de vista de autoridades, desde los modelos que se están generando en las escuelas, le están poniendo atención a este tema o no lo están haciendo o qué están haciendo? Ay, Alex, pues me encantaría decir que sí, no generalizo, porque al final de cuentas cada escuela tiene su estrategia, me ha tocado verlo. Pues yo igual en su momento era maestra de preparatoria, de licenciatura, es muy diferente. También fui de kinder. Entonces, pues son medios muy diferentes. Han metido algo que se llama EduSaer y, y no me acuerdo el otro cómo se llama, pero es una atención psicológica. Yo me peleo con ellos a cada rato. Yo entiendo que son muchos niños, yo entiendo que quieren dar una atención, yo entiendo, pero ellos quieren números. Y pues la calidad a veces baja cuando hablamos de números, es la realidad, ¿no? No digo que sean malísimos profesionalmente hablando, pero pues a veces los números te apremian y no le pones la atención. Entonces, pues en este punto, en la secundaria, por ejemplo, te comentaba de un caso que apenas se suscitó al no estar como al pendiente. Yo sé que no pueden tampoco ver a cada niño, pero al no dar como seguido esta parte de talleres que son tan importantes, que a veces dicen: "Ay, ¿para qué?", ¿no? La violencia ya súper trillado, ¿para qué? Es que a veces también no tienen los métodos, pues, prácticos, no quieren irles a leer un pergamino y que los niños aprendan. Yo siempre he dicho que los niños en terapia y aprendiendo no solamente es letra y escribe y te dicto, y siempre es jugando, o sea, que realmente esto te deje un aprendizaje significativo. Si realmente hicieran talleres en los que hubiera una intervención que dejara un aprendizaje significativo, yo creo que tendríamos un resultado más favorable. Pero yo no veo como en muchos casos ¿cómo podré decirlo? Como la buena práctica de estos medios en las escuelas. A veces los mismos maestros rechazan, repito, no todos, pero a veces rechazan al alumno problema, y sin darse cuenta que ese alumno problema, pues le puedes erradicar alguna situación. No vas a ser Superman, pero tal vez, nuevamente, el escucharlo, el tal vez los niños escuchan mucho. Si tú les das un consejo, y más si eres una figura de autoridad, pero que admiren, y no por otra cosa, sino por tu personalidad, o sea, por tu manera honesta, tal vez. A los niños les gusta la honestidad y lo ven y lo perciben bastante bien. Entonces, a veces, créeme, Alex, que, por ejemplo, estuve en una prepa como maestra y yo me acuerdo que había niños que se drogaban, que yo les preguntaba por qué lo hacían. Pues mi papá vende, ¿cuál es tu problema, no? Entonces, el sensibilizarlos, y después fui siendo como su mejor amiga, entre comillas, ¿no? Entonces, porque yo sabía que si no iba a ser muy conflictivo para mí, también fue una estrategia de mi parte, pero sí cambian, te escuchan. Yo me acuerdo que tengo casos de mis niños de prepa que tal vez mira, hijo, no hagas esto, o sea, tal vez puedes hacer lo que tú quieras, pero yo te sugiero que no, porque ya pasé por ahí, y mira, en ese punto, si lo haces, te vas a tropezar y la caída te va a doler mucho. Yo te lo digo, me importas. Y entonces yo sé que tienes potencial, yo sé que puedes hacer algo mejor que eso que estás pensando. A veces te van a hacer caso, a veces no, pero al fin y al cabo lo intentaste, ¿no? Y a veces los maestros en las escuelas no se dan el tiempo porque dicen: "No tengo tiempo, son tantos alumnos". Sí, pero pues también no sabes que más adelante el no tener o no dedicar ese tiempo te va a conflictuar, porque va a pasar alguna situación adversa y entonces va a decir: "Ay, es que hubiéramos hecho esto". Me ha tocado igual en varias ocasiones. Te comentaba apenas en la secundaria, si tal vez le hubieran dado seguimiento, un conflicto entre unos chicos, pues se hubiera evitado una desgracia. Se hubiera evitado que, pues, una persona falleciera. Claro. Entonces, pues sí, te quedas así como son cuestiones muy radicales. Créeme que muchas veces yo en la prepa me siento orgullosa, yo era regañona, ¿no? Pero al fin y al cabo no dejaba esta empatía. A mí me decían Medusa, imagínate, porque yo iba y métete a tu salón, por favor. Y después entendían que era porque realmente me gustaría verlos de otra situación. Ya después iban y, perdóneme, Sandrita. Sí, pues.
¿no? Y son niños que dicen gracias. Y es bonito, eso yo creo que me reconforta también mucho que me dijeran, les mando un saludo, por cierto, a todos esos alumnitos que han pasado también por aquí. Que me dijeran, gracias, gracias a usted me inspiré y estudio psicología, gracias a usted me inspiré y pues ya sí dejé las drogas porque pues sí tenía potencial, tenía razón, o encontrártelos a la vuelta de la esquina y ya tienen su negocio propio y dicen, pues esa palabra de aliento que me dio, pues sí me inspiró. Entonces, muchos maestros sí siguen esta línea, muchos otros no, y muchas veces dicen, pues total, mejor lo corremos de la escuela y ya pues me lavo las manos y ya no tengo el problema aquí, pero pues no sabes que estás en el entorno, o sea, estás en el problema, o sea, aunque no sea directamente tuyo, sí estás dentro del problema porque es tu sociedad. Claro. No, y digo, partiendo también un poco de esto, digo, creo que a la gente ya le está quedando como muy claro cómo se interrelacionan como todas estas esferas de convivencia que a final de cuentas terminan generando una u otra situación en la salud mental de un niño, ¿no? De un Claro. adolescente, ¿no? Y en ese sentido, creo que también me gustaría preguntarte mucho, o sea, digo, ya platicamos cómo influye la parte familiar en la parte escolar, ¿no? O sea, también pues si un niño viene de un entorno familiar violento, si un niño viene de un entorno familiar, pues a lo mejor de no la mejor situación socioeconómica, pues eso también afecta en su rendimiento escolar y afecta cómo se desenvuelve con sus compañeros y afecta cómo se desenvuelve en ese ámbito. Pero sí me gustaría preguntarte qué pasa cuando es al revés, ¿no? O sea, qué pasa cuando el entorno, ¿no? En este caso escolar, llámese bullying, llámese acoso escolar, llámese como cualquier circunstancia, ¿cómo cambia la dinámica de un niño en la familia? Es decir, ¿se nota, no se nota, cómo se ve? O sea, tú como papá también, ¿qué puedes empezar a hacer? Porque me queda claro que no es una situación fácil, ¿no? El decir, a ver, está pasando esto, sé que está pasando en la escuela o a lo mejor está pasando en otro espacio, pero yo, ¿qué puedo hacer en la esfera que sí me toca?, ¿no? O sea, además de, pues, poder ir a quemar la escuela, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo con mi pequeño para que este entorno que es el de su casa, su hogar, su familia, pues, pueda ser lo suficientemente reconfortante, a lo mejor incluso para soportarlo de las circunstancias que está viviendo en otros entornos? Mira, justamente este tema es complicado para mí últimamente, porque como te comento, tengo una pequeña y apenas sufrió violencia psicológica en la escuela por parte de su maestra. ¿Qué les puedo decir? Créanle a sus hijos. No pongan en duda. Obviamente, pues debemos de buscar pues pruebas contundentes, debemos de darnos a la tarea de la investigación, del por qué, indagar, por supuesto, pero créanle a sus hijos. Porque a veces ponemos en tela de juicio lo que nos dicen, o lo de, ay, sí, niño, ya, tú tienes la responsabilidad, tú tienes la culpa por X o Y, ¿no? O porque tú te portas mal, o porque tú eres travieso o traviesa, por eso te pasa lo que te pasa, o por eso no te quieren tus amigos, o no, yo creo que debemos de ponernos en el papel de nuestros hijos, tratar de preguntarles qué pasó, de preguntarles cómo se sienten al respecto, de creerles sobre todo, de que se sientan respaldados por nosotros, que somos sus padres, sus figuras de, pues sí, de cuidado y protección. O pues también decirle a los niños, ¿no? Pues acércate a quien más confianza le tengas también. Puede ser un adulto, un primo, un tío, las mismas maestras en ocasiones, tu psicólogo, tu psicóloga. eh, pero sí es conflictivo, ¿sabes, Alex? Porque te digo, yo apenas tuve esta vivencia y se ve luego, luego el cambio de actitud. Mi nena estaba presentando bruxismo, que es que rechine los dientes y presentaba crisis de ansiedad y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces ya me empecé a percatar, pues, que no venía de aquí de casa, que nada cambió en casa. Entonces, cuando no vemos un cambio o no estamos en transición de algún cambio, de un cambio de casa, alguna separación, de algo que se haya modificado en el entorno del hogar, entonces algo está pasando en casa, porque es, digamos, su segunda casa, como lo decimos en ocasiones. Entonces, sí cambian. Por ejemplo, mi niña comenzó a hacer más berrinche, en la noche crisis de ansiedad, o sea, a los 4 años crisis de ansiedad, como las presentaba, empezaba así como a hiperventilar, soñaba con esas escenas que vivía durante el día, decía el nombre de esta persona que era su maestra, empezaba a rechinar los dientes y también me di cuenta indagando con un compañerito de ella que presentaba los mismos síntomas. Entonces dije, esto no está bien.
Y entonces, pues, empecé a buscar pruebas contundentes y, pues, resulta que sí estaba sufriendo violencia. En este caso, pues, no de los alumnos o compañeros, que es lo más común, sino de la figura de autoridad y de protección, que, pues, era la maestra. Entonces, si el cambio es radical y si en algún momento ven un cambio de humor, de que de repente tengan un llanto más frecuente o un llanto aparentemente sin sentido, que estén enojados todo el tiempo, que tengan rabietas, digamos, aparentemente sin sentido, o sea, que de la nada aparentemente, Ujú. pues empiecen a aventar cosas o empiecen a llorar o estén más irritables o en la noche brinquen o en la algo está pasando. También hay algo que se llama enuresis, se hacen del baño, pipí, en la cama o en sus pantaloncitos. Ese es un dato de alarma. Ojo, esto es cuando ya dejaron el pañal, ya tuvieron este proceso de maduración biológica Ujú. y vuelven a tener este retroceso, entonces está pasando algo. Ujú. Okey. Y digo, partiendo un poco de esto, que creo que es algo que muchos papás luego, pues, pierden de vista, ¿no? Esta circunstancia de asumir que solo por el simple hecho de estar en la escuela ya están en un lugar seguro, ¿no? Entre comillas, que ese debería de ser el ideal, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues, es parte de la confianza que como papás se tienen también en el sistema educativo y demás. Pero sobre todo ahí, un poco lo que me gustaría preguntarte, que seguramente es una duda que varios papás ya están empezando a formular, es ¿cómo puedo apoyar a mi hijo cuando está pasando por algo así? ¿No? O sea, porque el problema, y justo como lo mencionas, la violencia viene de una figura de autoridad, ¿no? Que justamente el asunto con las figuras de autoridad, al menos en la primera infancia, pues son quienes le empiezan a dar cierta estructura y empiezan a generarle ciertos roles, ¿no? Claro. En la mente a los niños de cómo se supone que se debe de comportar conforme va creciendo, ¿no? Y en ese sentido hay una ruptura, ¿no? Con esta figura de autoridad que es la del profesor, que es la del maestro, que es la de la maestra, y sobre todo también, digo, no sé, ahí sí también pregunta genuina, si hay una distinción, incluso si es una violencia por parte de un maestro hombre, si es de una maestra mujer, y sobre todo, pues eso, ¿no? O sea, yo como papá poniéndome en esa situación y preguntándome, pues, ¿qué puedo hacer yo como para empezar a también a apoyar a mi hijo, ¿no? Y empezar a ayudarle a transitar este proceso y sobre todo también, pues, ver y preguntarte cuáles son a lo mejor algunas consecuencias generales. Entiendo que cada caso es particular y cada Ujú. caso lo somatiza de manera diferente, pero, pues, ¿cuáles pueden ser algunas consecuencias generales que se puede esperar cuando se producen este tipo de circunstancias? Claro, Alex. Bueno, esto dependiendo de la etapa, ¿no? Estamos hablando de kinder, primaria o secundaria, porque evidentemente se vuelven más resilientes de acuerdo a la experiencia que vayan teniendo en años, ¿no? Ven las cosas de diferente forma. Eh, pues justo esto que estás tocando, yo también tenía la idea, ¿no? Malamente, de que, y también mi esposo, siempre buscamos un kinder particular y buscamos un kinder de puras maestras, porque tenemos esa idea errónea que pues tal vez los maestros no, por muchas situaciones que la verdad pues son tontas. Y fíjate, curiosamente eran puras maestras en esta escuela privada y pues sucedió. Entonces nadie está exento, ni porque sea mujer, ni porque sea hombre, o sea, nada. Entonces, solamente, eso sí, recomendación, porque me pasó. Fíjense que la escuela esté incorporada a la SEP, que tenga algo que se llama CCT y es la clave que le da la SEP, porque así están más respaldados. Ya que vimos, bueno, estas cuestiones en los pequeños que están presentando, ya sea de los mismos alumnos o de las mismas, pues, maestras, pues, lo primero, escucharlos, preguntarles, indagar, no presionarlos y, pues, obviamente, hacer todo el proceso legal correspondiente, porque si lo dejamos así, yo me estaba esperando, pero la verdad es que ya no pienso esperarme más, porque, pues, obviamente, por dejar cosas así a la deriva de es muy tedioso, es muy eso, así, muy desgastante, sí, pero por eso quedan muchos casos impunes. Entonces, pues, yo creo que escucharlos, darle atención psicológica, porque eso ayuda bastante. Ojo, también hay algo muy particular que quería comentarte y no tuve oportunidad. La terapia psicológica infantil se basa en el juego. No es como una charla como tú y yo, porque los niños no soportan una charla así, se aburren. Entonces, es terapia de juego.
por el medio del juego hasta los papás pueden indagar y ver qué está pasando con su pequeño, qué está pasando en la gran mente de su pequeña. Si quieren, por ejemplo, en algún punto ver qué está pasando en su escuela, jueguen a la escuelita con sus hijos. Al jugar a la escuelita, que el niño tome el rol de la maestra. Va a presentar conductas que presentan en su escuela. De igual forma, por ejemplo, si juegan a los alumnos, no sé, que están en un salón de clases o no sé, presentan las conductas que tienen hacia ellos. No siempre tan específicas, no siempre tan claras, pero sí las presentan. Entonces, pues si vemos esos datos, indagar mucho. A ver, mi amor, pues, ¿por qué dices eso? O así te dicen a ti, o ¿qué está pasando? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes? Siempre validando esta emoción. Y pues retirarlos obviamente de la escuela. Me ha pasado mucho que dicen, no, es que tienes que afrontar los problemas. No tienes que huir de los problemas. Y como no tienes que huir de los problemas, tienes que seguir en esa escuela, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué seguir ahí para hacerte fuerte, para afrontar? No, no es necesario, papás. O sea, si el niño no se siente a gusto, si el niño no se siente cómodo en ese salón o en esa escuela, si está dentro de nuestras posibilidades, hay que hacer un cambio. Tampoco vamos a hacer un cambio cada 15 días que al niño no le guste, pero pues si estamos hablando de una situación compleja, de una situación ya pues donde se siente la amenaza o se siente muy incómodo, pues sí, ceder a este cambio y pues no es malo, al contrario, así los vamos a estar acostumbrando a que en el lugar que no les gusta estar no se tienen que quedar, sea en una relación, sea hasta con la misma familia, en un lugar de trabajo. Yo veo mucha gente que por cuestiones efímeras se quedan en un trabajo y los maltratan y demás, y dicen, no, pues es que necesito resistir porque yo aguanto, ¿no? Y es, no, o sea, primero está tu integridad física y tu salud mental, antes que todo el dinero del mundo. Claro. No, y esto que mencionas creo yo es como súper importante en 2 vías, ¿no? O sea, la primera de ellas es, a final de cuentas, los papás siempre van a ser como esta figura de protección y autoridad Ujú. principal de los niños, ¿no? Y en ese sentido creo que también la parte de la inacción puede generar mensajes equivocados en la mente del niño, ¿no? O sea, no en el sentido de que puede llegar a entender, y eso yo lo veo mucho actualmente, porque sobre todo el trabajo que hago en materia de divorcios conflictivos y demás, y muchos de ellos con niños de por medio, cómo los niños a veces interpretan las acciones de los papás a partir de estos conflictos, ¿no? Porque al final de cuentas es luego lo que ellos interiorizan de cómo tienen que manejar ellos los conflictos, Así ¿no? Y es. entonces, pues si tú como papá no decir que lo dejas impune, pero si tú como papá, si no le reafirmas que vas a estar ahí, que eres como este respaldo, que lo vas a proteger, que lo vas a respaldar, pues también empiezas a generar como una sinergia negativa, ¿no? Porque entonces el niño dice, a ver, en la escuela, mal, y en mi casa, mal, ¿no? Y entonces eso empieza a generar que el niño busque, naturalmente tiene que buscar algún lugar en donde sienta ese respaldo, ¿no? Y luego eso termina generando pues, problemas de pandillerismo, ¿no? Problemas Claro. de, que se empiezan a unir, ¿no? Ya a situaciones un poco más graves, crimen organizado y demás. Y los datos están ahí, ¿no? O sea, 80% de las personas que terminan en ese tipo de lugares son personas que crecieron precisamente sin estas figuras de protección y autoridad en casa y que salieron a buscarlas a algún lugar y las encontraron, ¿no? Así es. Buenas o malas, eso ya es punto y aparte, pero son figuras de autoridad y que les dan un respaldo y que les dan un sentido de pertenencia y les dan un sentido de comunidad que no encontraron y no desarrollaron ni en casa ni en un entorno saludable, ¿no? Así es, Alex. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, o sea, un poco también como eh, englobando como esta conversación, eh, el tema con los niños, sumamente importante, Claro. ¿no? Y cada vez creo yo que se está poniendo más al centro de la conversación, a veces para bien, a veces para mal. Estoy viendo Jalisco, eh, pero justo sí me gustaría preguntarte, ¿tú más o menos hacia dónde crees que se debería de empezar a enfocar la conversación? O sea, ¿cuáles crees tú, no solo en tu experiencia profesional, sino también académica, porque bueno, ya eres maestra, cuáles son estas grandes áreas o estos grandes espacios hacia donde se puede empezar a expandir la cuestión de la psicología infantil que tú dirías, esta área deberíamos de abordarla más, esta área le hace falta, o esta área está muy bien trabajada, pero creo que le hace falta un giro? General aquí en México. En México, Pues mira, Alex, yo creo que en algunas cosas, por ejemplo, yo he visto que no todo es malo.
¿no? En las escuelas yo he visto que se está poniendo mucho la situación de la inteligencia emocional. Ahora todos hablamos de la inteligencia emocional y que resumido, pues las emociones no me controlan, yo las controlo. No las reprimo, las controlo, ¿no? Em, yo creo que esta parte es muy buena, el hablar ya hay talleres de emociones, y el conocer las emociones está perfecto, porque todavía de nuestra generación o de generaciones de nuestros padres, abuelos, todavía no se permitían el conocer las emociones. Entonces yo creo que ahí vamos bien. El hecho de poner, ya ahora tiene un auge bastante bueno la psicología, la salud mental, yo creo que también está muy bien, pero yo creo que estamos dejando de lado pues la importancia que tiene la familia, la importancia que tienen estas figuras de autoridad, la importancia que tiene la escuela con los niños. De verdad, ¿o no te ha pasado esta parte de que ubicas muy bien a tu maestra ideal, tu top, en la primaria, secundaria, universidad, prepa, que te inspiró, pero también ubicas a la que dices, esta señora me hizo la vida imposible, ¿no? Y te viene a la mente y dices, chin, y yo también lo ubico perfectamente. Entonces, pues igual tal vez capacitar un poco más a algunos maestros también, discernir en los que ya no cuentan con ciertas habilidades o no cuentan con esta vocación, porque también hay que tener mucha vocación para trabajar con niños. Yo siempre lo he dicho a los chicos de licenciatura que son en pedagogía o psicología, si tú te quieres dedicar a la docencia, debes de tenerle amor al arte. Debes de tenerle amor a tu profesión. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar con muchas cosas y si tú no cuentas con las habilidades o estas capacidades, no te sientes con este temple para hacerlo, está bien. Por ejemplo, a mí, te soy sincera, me gusta mucho todo lo infantil, pero en la secundaria como que le tengo un cierto así como para dar clases no, para Mm, terapia sí, pero para dar clases no me gusta la secundaria. Entonces yo sé que tal vez para dar clases yo no pediría trabajo en una secundaria porque tal vez no cuento con las habilidades para ser docente de secundaria. A mí me encanta kinder, prepa y licenciatura, ¿no? Y hay maestros que tienen las habilidades adecuadas para atender secundaria, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, trabaja en una secundaria y yo digo, ¿cómo puedes? Pero debes de también ser no nada más porque, ya, pues es lo que había, ¿no? Es el trabajo que había, ¿no? Sino también, pues, realmente también contratar a las personas que tengan esta capacidad de evaluar bien, que sí cuenten con las características para esa profesión. Yo creo que eso también se nos está olvidando. Y pues también en casa, a veces, por ejemplo, esta lucha y que yo siento que es maravillosa de únicamente no ver como inmaculada a la madre, ¿no? De, ay, sí, la mamá es la mejor y la más buena, porque a veces las mismas mamás hacen mucho daño y también ser capaces y darle ese empuje a la realidad, a decir, ¿sabes qué? Yo conozco un caso de que la propia mamá violó a una hija, o sea, no hay imposibles, no es género, es los valores y de qué está hecha cada persona. Entonces, yo creo que eso nos estamos olvidando. Y también un poquito de, pues, las leyes, ¿no? Que son muy importantes, que a veces son justas, pero injustas también. Entonces, pues también que esta parte de la familia es importante en esta cuestión, por ejemplo, cuando hay una separación, ver también con quién se queda el pequeño, no siempre va a ser con la mamá, ¿no? Todo el mundo piensa que es, tú escuchas el discurso de todos y es, no hay mejor que la mamá. No, espérate, o sea, también debes de evaluar cómo está de acá, porque a veces pues no está bien, y aunque sea la mamá biológica y lo que quieras, pues ahí no es. Los niños no están bien ahí. Entonces, hablando en esta cuestión, pues hay que buscar también la protección siempre de los niños, su integridad física, psicológica, en donde están bien. Por ejemplo, también aunque nos duela mucho, ¿no? Y creo que tampoco de eso se habla de la familia. A veces queremos, sí, la familia materno-paterna, ¿no? Es que es mi mamá, es tu abuelita o es tu abuelito, lo debes de querer, porque y así les están haciendo daño, como que lo omitimos. Entonces yo creo que esa también es una parte que deberíamos de ampliar el panorama y siempre escuchar el discurso de los niños. Yo no digo que los niños no tiendan a decir alguna mentirilla por ahí, pero por eso nosotros tenemos un criterio más amplio para poder evaluar la situación pero sí creerles a los niños. claro. No, y creo que esto que mencionas engloba muy bien, ¿no? Como estas grandes áreas de oportunidad que tenemos que empezar a atender en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, sobre todo porque creo yo que durante los próximos 10, 15 años, ahorita ya está
Ahorita la generación Z, ¿no? A mí yo ya soy millennial, ya estoy viejo al parecer. Yo también, Alex. Generación Z dicen que ya traen una tasa de diagnóstico de 50% en Estados Unidos, ¿no? El 50% de la generación Z está diagnosticada con algo. ¿Con qué? ¿Quién sabe? ¿No? Pero justo creo yo que la generación que sigue, que es alfa y todas las demás que vienen después de ellos, pues es una tendencia preocupante ver este tipo, ¿no? De circunstancias y creo yo que eso también responde mucho a que estamos fallando en la integración social, ¿no? Y es como estamos fallando en la integración social, pues están desatándose toda esta serie de implicaciones que, ojo, está bien que se diagnostiquen, está bien que se atiendan, pero también es esta cuestión de atender y decir, a ver, no porque haya más diagnósticos significa que nos está yendo más chido, ¿no? O Sí, sea, más bien es voltear a ver como sociedad y decir, pues, ¿qué podemos hacer para reducir esa incidencia, claro. ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿no? Ya como última pregunta, eh, si tú alguna vez has reflexionado un poco como hacia dónde tendríamos que dirigir la sociedad en ese sentido, ¿no? O sea, me queda claro que este tema de la salud mental infantil puede dar para mil cosas, pero si tú pudieras decir, ¿sabes qué sociedad deberíamos de enfocarnos hacia esta dirección en el trabajo de esta área? ¿Cuál sería como esa dirección que tú marcarías? No, y la social completamente. O sea, yo creo que el ámbito social es el que impacta muchísimo, claro, sin dejar las otras dos esferas de lado. Es que es un todo, Alex. Fíjate, ahorita que dices esto de los diagnósticos, es muy curioso porque ahora ya llegan a terapia y, hola, ¿qué tal? Yo soy ansiedad, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy TOC. Hola, ¿qué tal? Yo soy límite. Y yo, ¿dónde lo viste, no? Ujú. Yo todavía no te veo como todos esos rasgos, pero ya están las redes, la mala información, a veces pues sí captan bien los rasgos y todo, pero pues repito, nada como un especialista. Y pues como dices, el hecho de que tengamos más diagnóstico no significa que nos esté yendo mejor. Significa que tenemos más trabajo, significa que tenemos que atender más cosas. Yo creo que también esto de la tecnología es maravilloso, pero no sabemos encaminarla muchas veces. Es nuestra niñera. Entonces, a veces esto también es un arma de doble filo, porque sí, yo no soy la madre perfecta y de repente sí, ay, le pongo una película porque tengo que hacer esto, la comida, el otro y aquello, pero hay que visualizar qué contenidos también, ¿no? Creo que esto también, mucha apertura, nos deja muchas problemáticas, muchas problemáticas en las que pues yo creo que deberíamos de atender, de reflexionar un poquito en qué es lo que le estamos dejando ver a nuestros hijos, a dónde están teniendo acceso, a qué información, qué están viendo, porque todo copian. Salió algo de los baños, un jueguito, creo, de unos retretes donde salían unas cabezas. No sé si lo llegaste a Ah, ver. creo que sí, 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 sí. Era un show, Alex. A veces los papás ni siquiera se daban cuenta de qué tipo de contenido era y esto generaba más cuestiones. Entonces, lo que les digo, en el ámbito social, yo creo que si mejoráramos un poquito esta cuestión, no se erradicaría, pero sí tendríamos, digamos, otras cifras. Y pues sí, atender, validar, ser empáticos, practicar los valores que yo creo que igual se están perdiendo. Fíjate, algo que también te quería comentar rápidamente es esto de los estilos de crianza. Estamos confundiendo mucho crianza respetuosa con crianza permisiva y los niños necesitan límites. Claro, hay diferencia de cómo implantar esos límites, pero necesitamos límites también. Necesitamos, te digo, practicar los valores y todo esto. Yo me voy al ámbito social, Alex. Claro. Pues bueno, mi querida Sandra, un gustazo tenerte aquí, de verdad. Para toda la gente que nos está escuchando, si tienen dudas, si tienen preguntas que quieren que yo le haga llegar a la querida Sandra, con mucho gusto déjenlos aquí en los comentarios y si quieren una parte 2 también. Sandra, ¿algún pensamiento, alguna reflexión, alguna crítica con la cual te gustaría cerrar, alguna conclusión? Claro que sí es muy real que los niños son el futuro, porque pues van a ser los futuros médicos, abogados, vecinos. Entonces, si damos una crianza con amor y respeto, vamos a tener adultos respetuosos y amorosos. Claro, tampoco en ese ideal de, ay, todo es rosita, ¿no? Pero a lo mejor más resilientes y sobre todo respetuosos. Entonces, denle amor y límites a los niños. Pues muchas gracias, mi querida Sandra, y muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando durante esta, yo creo, casi hora de conversación, Sí, no estoy creo que sí, seguro. Alex. Entonces, pues bueno, gente, ya saben, por favor, si les gustó el contenido, dejen su like, comenten, compartan. Nos estaremos viendo en la siguiente edición de Biblioteca de Alejandría. Y pues nada, gente, hasta luego. Bye bye.